Morí de forma repentina, sin poder dar el último abrazo, sin dejar un adiós susurrado al oído de quien más amaba. Y es desde aquí, desde el más allá, que intento hablar. No es un simple relato espiritual, es una psicografía cargada de recuerdos, dolor, pero también de esperanza, porque descubrí que la muerte no borra el amor eterno. Desperté aquella mañana como tantas otras, sin imaginar que sería mi último día en la tierra. El sol iluminaba la Ciudad de México con un brillo dorado, pero en mi pecho ya había una extraña inquietud. Entre el aroma del café recién hecho y el ruido distante de las calles, sentí un llamado silencioso, casi imperceptible. No sabía que mi despedida estaba tan cerca. La vida seguía con su prisa, pero mi alma ya presentía el más allá. Recuerdo haber mirado al espejo y haber visto en mis ojos un cansancio diferente, como si llevaran secretos que no podían ser revelados en vida. Mi esposa, Mariana, aún dormida, respiraba tranquila a mi lado. Quise decirle un te amo, pero la prisa me robó ese gesto. Hoy entiendo el peso de una carta no leída, de una palabra no dicha, de un abrazo postergado. El silencio fue mi primera omisión. Al caminar por la casa, noté detalles que nunca había valorado. El cuadro torcido en la pared, las marcas de manos de mis hijos en la mesa, los pequeños signos del día a día. Eran recuerdos vivos, pedazos de eternidad que solo brillan cuando ya no podemos tocarlos. Mi conciencia registraba cada detalle como si fuera un testamento secreto, un legado invisible que quedaría atrás. En el fondo, mi corazón susurraba una verdad incómoda. No controlamos la hora del último suspiro. Entre la respiración y el silencio, todo puede cambiar. La vida es frágil como el cristal, y ese día estaba a punto de quebrarse entre mis manos. El espíritu ya presentía que habría un corte brusco entre el ahora y el infinito. Por eso, hoy te hablo a ti que me escuchas, valora cada instante, cada gesto de amor, cada mirada. No esperes al funeral para entender la grandeza de las pequeñas cosas. No dejes que el reloj avance sin que tu alma esté presente. Porque la vida después de la muerte no es solo una promesa, es una realidad, y en ella comprendí que mi mayor dolor no fue partir, sino no poder decir adiós. Esa mañana, el destino me arrastró por las avenidas interminables de la Ciudad de México. Insurgentes, parecía un río caótico de bocinas y rostros apresurados, cada uno perdido en su propia urgencia. Yo estaba entre ellos, atrapado en la misma red de ansiedad, creyendo que nada era más importante que llegar a tiempo. No sabía que ningún retraso terrenal se comparaba con lo que me aguardaba en el tránsito espiritual que ya se dibujaba invisible. Miré a mi alrededor y vi la prisa consumiendo a todos. Vendedores de periódico, estudiantes con mochilas, conductores irritados golpeando el volante. El aire olía a humo, sudor y café barato vendido en las esquinas. Yo también era parte de ese escenario, un hombre común intentando vencer al reloj. Pero dentro de mí resonaba una extraña melodía. ¿Y si este fuera el último camino recorrido? Un susurro venido desde el más allá, que solo comprendí después. Mientras los semáforos se repetían en ciclos interminables, mi mente se perdía en pensamientos automáticos. Estaba distante de mi propia familia, distante de mi conciencia. No percibía que la vida me ofrecía señales espirituales en cada detalle. El mendigo que extendía la mano, la niña que sonreía a través del vidrio del autobús, la luz que atravesaba los altos edificios, eran mensajes velados que yo ignoraba, preso en la prisa del cuerpo, sordo al llamado del alma. El estrés urbano fue mi último disfraz. Con cada bocina, mi corazón se aceleraba más de lo debido. Hoy entiendo que no era solo el peso de la rutina, sino una advertencia silenciosa de que mi jornada física se acercaba a su fin. Las calles eran laberintos que reflejaban mi propio interior, confuso, lleno de atajos y callejones sin salida. Mi vida, en ese instante, se revelaba como una avenida sin retorno. Ahora, desde el otro lado, comprendo que el tránsito no era solo de autos, sino de vidas que se cruzan, de destinos que se tocan por segundos y luego desaparecen.
Lo que llamamos prisa es, en realidad, una huida de lo esencial. No vi que cada parada en el semáforo era una oportunidad para agradecer, para mirar al cielo, para sentir el milagro de la respiración, pero yo, ciego por la urgencia, perdí la oportunidad de percibir que la eternidad ya me observaba en la esquina. Mientras el día avanzaba, mi celular vibró entre el ruido de la ciudad. Era mi hija, Sofía, intentando alcanzarme con su voz frágil y llena de vida. Yo, distraído con compromisos y urgencias vacías, dejé pasar la llamada. Pensé, después le devuelvo la llamada. No sabía que ese después nunca existiría y que su mensaje quedaría como una carta no leída en la eternidad. El sonido de su voz quedó grabado en el buzón de voz, dulce y apurado. Papi, solo quería contarte algo. Y entonces el silencio cortó su frase como un puñal. Hoy, desde el más allá, escucho esas palabras como un eco infinito. Ese simple gesto, descuidado en vida, se transformó en una herida espiritual. Fue la primera señal de que mi despedida ya estaba siendo anunciada. En la prisa de las tareas, ignoré el tesoro que me llamaba. Cambié un momento eterno por tareas pasajeras. El teléfono en mis manos era como un espejo de la vida, lleno de oportunidades que, una vez perdidas, no regresan. No percibí que en esa voz infantil estaba el mayor de todos los legados, el amor puro que me sostendría incluso después del funeral. Si pudiera volver atrás, dejaría todos los papeles, cancelaría todas las reuniones y atendería esa llamada con el corazón abierto. Porque al final no son los negocios ni las metas lo que importa, sino los lazos invisibles que nos unen. Aquella llamada era una señal espiritual y yo, ciego por el mundo, no la reconocí. Ahora, desde el otro lado, intento hablar contigo, Sofía. Cada palabra que sale de esta psicografía es un intento de respuesta. No atendí el teléfono, pero hoy atiendo a tu alma. Desde el más allá, te digo que te escucho, que tu llanto no es en vano, y que mi espíritu se inclina ante el amor que dejé sin respuesta. La llamada que no atendí en la tierra, la respondo ahora en luz. Estaba en la oficina, rodeado de papeles, informes y compromisos que consideraba urgentes. El reloj corría más rápido que mi respiración, y mi cuerpo ya daba señales de agotamiento. Ignoré las punzadas en el pecho, creyendo que eran solo reflejos de la ansiedad. Pero de repente, un peso descomunal cayó sobre mí. El instante de mi despedida había llegado, sin aviso, sin permiso, como un ladrón en la noche. Sentí el aire escapar de mis pulmones, y el mundo a mi alrededor fue quedando distante. Las voces de los colegas sonaban como ecos distorsionados, impotentes ante lo inevitable. Mi conciencia luchaba por permanecer, pero mi cuerpo ya no respondía. Fue allí, entre carpetas y computadoras, que la línea invisible entre la vida y la vida después de la muerte comenzó a revelarse. Hubo un momento de oscuridad absoluta, como si todo se hubiera detenido. Sin embargo, en medio del silencio, una luz suave empezó a insinuarse. No era la luz de la oficina, fría y artificial, sino una claridad serena que venía de dentro y de fuera al mismo tiempo. Mi espíritu percibía que algo mayor estaba ocurriendo, un llamado que superaba cualquier explicación terrenal. Tendido en el suelo, sin fuerzas, vi lágrimas formarse en los ojos de quienes me socorrían. Algunos rezaban, otros gritaban, pero yo ya no sentía dolor. Solo una extraña paz me envolvía, mientras la certeza se instalaba. Mi cuerpo ya no me pertenecía. Fue en ese instante que comprendí el vacío de tantas urgencias y la plenitud de una única verdad. Todo lo que realmente nos llevamos es el amor eterno que sembramos. Hoy, al revisitar ese momento en mi psicografía, sé que aquel infarto no fue una tragedia ciega, sino un portal. La muerte me tomó por sorpresa, pero también me ofreció la oportunidad de hablar ahora a través de la voz del más allá. Y te digo a ti que me escuchas, cuida de tu corazón, no solo el físico, sino el corazón espiritual, porque cuando se cierra al mundo, es en lo invisible donde continúa latiendo. Cuando abrí los ojos nuevamente, ya no estaba en la oficina.
El ambiente era otro. Paredes blancas, luces frías, pasos apresurados que resonaban en el pasillo. Me encontraba en el hospital, pero algo estaba extraño. Escuchaba cada palabra de los médicos, cada orden urgente, pero no podía mover un solo músculo. Era prisionero del cuerpo que ya no respondía, y libre en la conciencia que no dejaba de sentir. Las máquinas pitaban en compás desigual, y las manos agitadas intentaban salvarme de lo que ya estaba decidido. Escuché a alguien decir, «Lo perdimos». Pero yo estaba allí, presente, consciente. Grité sin voz, lloré sin lágrimas. Descubrí, en ese instante, que el alma no se apaga junto con el cuerpo. Mi voz del más allá ya empezaba a nacer en medio del silencio humano. A mi alrededor percibí enfermeras rezando, otras en desesperación, pero también había una serenidad que descendía sobre mí como un manto invisible. El tiempo parecía suspendido, y yo flotaba entre dos mundos. El hospital, con su olor a éter y miedo, era solo el escenario de un nacimiento distinto, el nacimiento de mi espíritu hacia la eternidad. En medio del silencio, pensé en mi familia. Recordé a Mariana, a Sofía y a los niños, y el mayor dolor no era el del cuerpo, sino imaginar sus ojos llenos de lágrimas sin la oportunidad de una última palabra. Esa imposibilidad fue mi primera herida espiritual, el inicio de lo que llamaría mi despedida incompleta. Hoy sé que aquel silencio en el hospital era también una invitación a la esperanza. Era como si el propio universo dijera, la muerte no es el fin, sino el inicio de otro camino. Por eso hablo ahora, a través de esta psicografía, para que comprendas. Incluso cuando el cuerpo calla, el legado continúa. La luz permanece y el amor eterno siempre encuentra un camino para hablar. Fue en el hospital donde sentí por primera vez el corte invisible entre lo que era y lo que comenzaba a ser. Vi mi cuerpo tendido en la camilla, inmóvil, frío, mientras mi conciencia permanecía viva, despierta. Era extraño percibirme doble. Por un lado, la materia inerte. Por otro, el alma que aún respiraba en silencio. Esa fue la primera gran separación, el instante en que comprendí que no somos solo carne, sino también luz. Observé a los médicos alejarse, cabizbajos, con la certeza de que ya no había nada por hacer. Y yo, de pie frente a mí mismo, quise gritar, «Estoy aquí», pero nadie me oía. Fue entonces cuando comprendí que lo que llamamos muerte no es más que un cambio de morada. Mi espíritu estaba libre y el cuerpo solo un refugio vacío. Esa visión me causó dolor y paz al mismo tiempo. Dolor por saber que dejaba atrás todo lo que amaba y paz por sentir que algo mayor me sostenía. Flotaba en el ambiente, viendo las máquinas apagadas, las manos cubriendo mi rostro y entendiendo que aquel cuerpo ya no era mío. La vida después de la muerte no era teoría. Era realidad ante mis ojos. Sentí como si un telón se abriera frente a mí, revelando un escenario mayor que cualquier escena terrenal. La separación no era un castigo, sino un llamado, una señal espiritual de que mi camino continuaba, aunque por senderos invisibles. En ese momento, comprendí que el funeral que vendría no sería mi fin, sino solo la despedida simbólica de una vestidura usada. Hoy, al narrar este recuerdo en esta psicografía, te invito a reflexionar. ¿Cuántas veces olvidamos que somos más que cuerpos? ¿Cuántas veces ignoramos la eternidad que ya habita en nosotros? No esperes el dolor de una separación para valorar la presencia del alma, porque la verdadera vida no comienza en la cuna, ni termina en el ataúd. Se revela en la eternidad del amor eterno que nos acompaña más allá del último suspiro. De repente, el ambiente frío del hospital comenzó a disolverse ante mis ojos espirituales. Las paredes blancas desaparecieron y en su lugar surgió un corredor inmenso, hecho de luz dorada. Era como si el cielo mismo se hubiera abierto ante mí. No era una alucinación, era realidad. Mi espíritu daba los primeros pasos hacia el más allá, guiado por una fuerza que no sabía nombrar, pero que reconocí como amor. La claridad no cegaba,
Por el contrario, acogía. Cada rayo de luz parecía acariciar mi alma como manos invisibles que me decían, no temas. Sentí una paz tan profunda que todo el miedo a la muerte se disolvió. Aquello no era el fin, sino un tránsito espiritual, un portal entre la materia y la eternidad. Y yo, que temía la despedida, ahora sentía que era recibido en un hogar mayor. Mientras caminaba, escuché sonidos suaves, como cánticos lejanos que venían de todas las direcciones. No eran voces humanas, sino vibraciones que tocaban mi interior y despertaban recuerdos olvidados. Cada paso en el corredor de luz era como revivir un fragmento de mí mismo, un recuerdo guardado, un pedazo de mi legado que resplandecía en lo invisible. En ese espacio, el tiempo parecía no existir. No había relojes, no había prisa. Solo la eternidad me envolvía, y en ella comprendí que la muerte no es silencio, sino música, no es oscuridad, sino claridad, no es pérdida, sino reencuentro. Era como si el universo entero se hubiera convertido en una única respiración de amor eterno. Hoy comprendo que ese corredor de luz no es privilegio de pocos. Todos, tarde o temprano, lo cruzarán. Es el abrazo de Dios, la puerta por la que entramos cuando la vida en la tierra se apaga. Al narrar esto en esta psicografía, quiero dejar una señal espiritual. No teman a la muerte, pues es solo el inicio de una nueva aurora, donde la despedida se transforma en reencuentro. Mientras avanzaba por el corredor de luz, comenzaron a surgir imágenes frente a mí como si fueran páginas de un libro antiguo que se abrían. Eran fragmentos de mi propia vida, piezas sueltas que se entrelazaban en un mosaico de recuerdos. Vi mi infancia en Guadalajara, corriendo por calles adoquinadas, escuchando el tañido de la iglesia anunciar las horas, sintiendo el aroma del pan caliente que mi abuela traía de la panadería de la esquina. Esos recuerdos tenían el sabor dulce de la inocencia. De repente, un salto en el tiempo me mostró mi primer día de escuela. La mochila era demasiado pesada para mis pequeños hombros, pero mi corazón estaba lleno de valentía. Después, otro fragmento. Yo, adolescente, riendo con amigos bajo la sombra de un árbol, soñando con futuros que nunca imaginé tan efímeros. Cada recuerdo era como una carta no leída que la vida había guardado para entregarme en el momento de la muerte. Entre una escena y otra, sentí el peso de las decisiones que tomé y también de las que no tomé. Vi rostros que amé y a los que no dije, te quiero lo suficiente. Vi lágrimas que causé por descuido, sonrisas que dejé de ofrecer por orgullo. Mi conciencia revelaba cada detalle, no para condenarme, sino para mostrarme la grandeza y la fragilidad de ser humano. Algunos recuerdos eran tan vívidos que parecía poder tocarlos. Recordé el nacimiento de Sofía, sus ojos brillando como estrellas recién encendidas. Recordé el abrazo de Mariana en días difíciles, calor que hoy sé que era reflejo del propio amor eterno. Esos fragmentos me mostraban que nada se pierde. Todo lo que vivimos queda grabado como luz en el corazón del espíritu. Ahora entiendo que esos recuerdos fragmentados son un regalo del más allá. No aparecen para herirnos, sino para enseñarnos. Cada instante, por pequeño que parezca, forma parte de un legado invisible que dejamos al mundo. Al contar esto en esta psicografía, quiero dejar claro, valora cada momento, porque lo que hoy parece común, mañana será un recuerdo sagrado que iluminará tu travesía. En medio de las luces que me guiaban, una silueta familiar comenzó a formarse frente a mí. Al principio, solo un contorno suave, luego el rostro que tantas veces me acogió en la infancia. Era mi abuela Esperanza, la mujer que me enseñó a rezar antes de dormir y que me arrullaba con historias al pie de la cama. Su mirada estaba llena de ternura, y al verla entendí que el más allá no es soledad, sino reencuentro. Se acercó con pasos ligeros, como si flotara, y abrió los brazos para mí. El abrazo que me dio no era de carne, sino de pura energía. Y, aún así, fue el más real de todos los abrazos que alguna vez recibí. En ese instante comprendí que el espíritu no conoce fronteras, ni el tiempo ni la muerte pueden separar
lo que ha sido tejido con amor eterno. Con una sonrisa serena, me dijo sin palabras, «Te esperé», y en su silencio había más verdad que en cualquier discurso humano. Sentí el aroma del café que ella preparaba en las mañanas de Guadalajara, el sonido de su voz cantando canciones antiguas, e incluso el calor de la manta que cubría mis noches frías. Todo eso regresaba, no como un recuerdo lejano, sino como una presencia viva. La abuela Esperanza me condujo algunos pasos por el corredor de luz, y comprendí que no estaba sola. Otros espíritus nos observaban desde lejos, pero era ella quien se acercaba para darme valor. Su presencia era una señal espiritual, una prueba de que nadie cruza el portal solo. Siempre hay alguien esperando del otro lado, alguien que nos ama más de lo que entendemos en vida. Hoy, al recordar ese encuentro en esta psicografía, te digo, los que partieron no están perdidos, viven en otro plano, aguardando el momento de reencontrarnos. La muerte no borra a la familia, solo la transforma. Mi abuela Esperanza me mostró que el funeral es solo para el cuerpo, pero el alma permanece, y el reencuentro es inevitable. En el más allá, cada abrazo negado en la tierra se cumple en plenitud. Mientras era conducido por la luz, también se me permitió mirar hacia atrás. Vi mi casa sumida en silencio y llanto. Mariana, mi esposa, lloraba encorvada sobre la cama, abrazando contra su pecho la camisa que aún conservaba mi perfume. Sus sollozos desgarraban el alma más que cualquier dolor físico. Descubrí en ese instante que la muerte hiere más a quien se queda que a quien parte. Mis hijos, confundidos y frágiles, buscaban respuestas que nadie sabía dar. Sofía, con lágrimas en los ojos, preguntaba, ¿por qué papi no volvió? Esa frase resonó en mí como una flecha. Desde el más allá intenté abrazarla, pero mis brazos atravesaban su cuerpo. Sentí el peso de una despedida incompleta, de no poder secar sus lágrimas. Ese fue mi mayor dolor, no poder cuidar de los míos. Vi a vecinos llegar con flores y palabras de consuelo. Algunos oraban, otros ofrecían ayuda, pero nada llenaba el vacío que había dejado mi ausencia. Mi casa parecía un cementerio vivo, donde cada rincón recordaba mi presencia, el retrato en la sala, los libros en la estantería, los zapatos junto a la puerta. Todo se había transformado en recuerdo. Y cada recuerdo era, al mismo tiempo, consuelo y herida. En ese momento, comprendí cuántas pequeñas actitudes que descuidé podrían haber sido bálsamo para ellos. Un «te amo más», un abrazo prolongado, una conversación sin prisas. No valoré estos gestos en vida, y ahora, desde el otro lado, veía cuánto hacían falta. Era como si mi espíritu gritara, para que entendieran, el amor no muere, sigue vibrando, aunque en silencio. Hoy sé que el dolor de los que se quedan es también una invitación a la esperanza, porque incluso entre lágrimas, el legado invisible de amor que dejamos permanece. El llanto es señal de que hubo amor verdadero. Por eso digo, en esta psicografía, no teman llorar por los que se han ido. Cada lágrima es un puente de luz, una señal espiritual que alcanza el corazón del más allá y nos reconecta a través del hilo invisible del amor eterno. Mi cuerpo fue llevado a la colonia Roma, donde tantos días de mi vida se habían desarrollado entre cafés, librerías y plazas llenas de historias. Ahora, sin embargo, estaba allí de otra forma, tendido en un ataúd, rodeado de flores y silencios. Desde lo alto, vi a familiares y amigos reunirse a mi alrededor. Era extraño observar mi propio funeral, como si asistiera a una obra en la que yo era el protagonista ausente. Algunos rezaban en voz baja, otros simplemente miraban fijamente mi fotografía en blanco y negro, colocada sobre el ataúd. Cada rostro reflejaba una mezcla de incredulidad y dolor. Mariana estaba inmóvil, como si el mundo se hubiera detenido. Mis hijos sujetaban sus manos, intentando encontrar fuerzas, y yo, en espíritu, solo deseaba poder abrazarlos una vez más y decir, no se desesperen, sigo vivo en el más allá.
Vi también colegas de trabajo llegar apurados, trayendo coronas de flores costosas, pero sin palabras sinceras. Me di cuenta de cuántos solo valoran la presencia cuando ya es tarde. Fue doloroso notar cómo tantos abrazos fueron reemplazados por formalidades. El corazón humano, tantas veces distraído, solo despierta cuando la ausencia se vuelve definitiva. Entre los vecinos, algunos lloraban sinceramente, recordando pequeñas historias que compartimos. Una ayuda inesperada, una charla en la puerta, una sonrisa casual. Estos recuerdos me conmovieron profundamente, porque mostraban que el legado no se construye con grandes hazañas, sino con gestos simples. Vi entonces que mi retrato sobre el ataúd no era solo una imagen, sino un espejo de cada recuerdo que dejé. Hoy, al recordar ese día, sé que el funeral es solo un ritual del cuerpo, no del alma. Es una despedida simbólica, pero no definitiva. Al narrar esto en esta psicografía, quiero que comprendas, los muertos no están en silencio absoluto. Somos voz del más allá, señales que llegan a través de sueños, recuerdos, o incluso de una lágrima que cae sin razón. El funeral cierra una puerta, pero abre ventanas de luz para quien cree en el amor eterno. Sobre mi ataúd reposaba una fotografía en blanco y negro, elegida con prisa por la familia. Era una imagen antigua, tomada en un cumpleaños, donde mi sonrisa parecía verdadera, pero hoy sé que escondía cansancios y silencios. Desde el más allá, miré ese retrato como si fuera un espejo congelado. Allí estaba un pedazo de mí, y al mismo tiempo, no estaba. Comprendí que ninguna foto puede capturar la totalidad de un alma. Quienes se acercaban al ataúd fijaban sus ojos en esa imagen, como buscando respuestas. Algunos decían, «Mira qué feliz parecía». Otros solo lloraban en silencio. Yo quería gritar, «No soy esa foto detenida, sigo vivo en espíritu». Pero el retrato, inmóvil y mudo, era ahora el recuerdo visible de una vida que muchos creían terminada. Mientras observaba, entendí que aquella fotografía no era solo un pedazo de papel. Era símbolo de cómo la memoria humana elige fragmentos para representar el todo. Y esos fragmentos, aunque incompletos, se vuelven semillas de eternidad. La fotografía se transformó en una carta no leída, una señal silenciosa que diría a las futuras generaciones, aquí estuvo alguien que amó, se equivocó y dejó un legado. Para Mariana, esa imagen era puñal y bálsamo al mismo tiempo. Acariciaba el marco como quien toca una herida abierta, y sus lágrimas caían sobre el vidrio. Sentí su corazón gritar por una despedida que no ocurrió, y mi espíritu, impotente, buscaba consolarla. Quise envolverla en un abrazo hecho de luz, pero solo logré dejarle la certeza sutil de mi presencia invisible. Hoy comprendo que el retrato en blanco y negro es más que un recuerdo. Es una señal espiritual para los que se quedan. Porque, aunque el cuerpo se apague, la imagen permanece como un portal entre mundos. En esta psicografía, te digo, no temas el vacío de la fotografía. Mira más allá de ella, y encontrarás la vida después de la muerte latiendo en cada memoria, en cada suspiro, en cada lágrima que prueba el poder del amor eterno. Aquella noche, mi familia se reunió para cenar. Como siempre lo hacíamos. La mesa estaba servida, los platos dispuestos, pero había un espacio que gritaba más que cualquier palabra. Mi silla vacía. Vi a Mariana mirándola fijamente, como si esperara que entrara en cualquier momento, sonriendo, pidiendo disculpas por el retraso. Pero la ausencia era real, y la despedida seguía doliendo como una herida abierta. Los niños intentaron comer, pero el silencio pesaba. Sofía dejó el tenedor a un lado y lloró en silencio. Yo estaba allí, en espíritu, sentado en esa silla invisible, observándolos. Quise extender mi mano, secar sus lágrimas, decir que aún estaba presente, pero todo lo que pude fue dejar un soplo leve, una señal espiritual que acarició sus corazones como una brisa suave. En ese momento comprendí que no son los grandes eventos los que más marcan a una familia, sino los gestos simples de la rutina. El pan compartido,
la charla después del trabajo, la risa sin motivo. La silla vacía era símbolo de todo lo que dejé atrás, de todas las pequeñas cosas que ya no formarían parte del día a día terrenal. Era una carta no leída, un silencio que hablaba más alto que cualquier discurso. Mariana secó sus ojos e intentó sonreír a los hijos, como quien dice, «Tenemos que seguir». Su fuerza me conmovió, pero su mirada revelaba la soledad. En ese instante, mi espíritu comprendió que la muerte no se lleva solo la vida de quien parte, sino también parte de la vida de quienes se quedan. La silla vacía era la prueba de que mi lugar en el hogar jamás sería sustituido. Hoy sé que cada ausencia es también una oportunidad de presencia espiritual, porque incluso sin cuerpo sigo sentado a la mesa de mi familia, en lo invisible. Al narrar esto en esta psicografía, quiero que entiendas, valora cada comida, cada encuentro, cada instante, porque un día la silla puede estar vacía, pero el amor eterno será siempre el invitado invisible que jamás se va. A la mañana siguiente de mi funeral, mi pequeña Sofía volvió a la escuela. Vi cuando entró cabizbaja, cargando una mochila que parecía más pesada que nunca. Los niños jugaban en el patio, pero ella permaneció en un rincón, abrazando un cuaderno contra su pecho. De sus ojos caían lágrimas silenciosas, gotas de dolor que yo, desde el más allá, sentía como espinas en el alma. Durante la clase, mientras la maestra escribía en el pizarrón, Sofía abrió el cuaderno y comenzó a escribir. Sus pequeñas manos temblaban, pero su voluntad era firme. Las palabras que surgían en esas páginas eran como una carta no leída dirigida a mí. Ella escribía, «Papi, solo quería que estuvieras aquí para escucharme». Al ver eso, lloré en espíritu, pues entendí que mi ausencia se había transformado en la mayor prueba de amor. Cada palabra que Sofía garabateaba era un puente entre lo visible y lo invisible. Su inocencia convertía el cuaderno en altar, y sus lágrimas en ofrendas de fe. Intenté susurrarle coraje, dejándole una señal espiritual, una brisa suave que atravesó la ventana e hizo danzar las páginas como si mi mano invisible hojease su diario. El dolor de Sofía era también mi espejo. Vi reflejado en ella el resultado de las palabras que no dije, de los abrazos que no di. El peso de la conciencia me hizo comprender que cada gesto de amor, por pequeño que sea, construye un legado que acompaña a quienes se quedan. Y cuando ese gesto falta, el vacío se convierte en herida. Hoy, al narrar este momento en esta psicografía, te digo, nunca subestimes el poder de una palabra de cariño o de un abrazo dado a tiempo. Ellos pueden ser la diferencia entre la esperanza y la soledad. Sofía me enseñó que hasta el llanto de una niña puede resonar en el espíritu de quien ha partido, y ese eco, lejos de ser olvidado, se transforma en prueba del amor eterno que nos une para siempre. Al observar a mi familia destrozada por el dolor, un peso insoportable comenzó a instalarse en mí. Ya no era el dolor físico del infarto, sino el dolor moral de lo que dejé de hacer. Percibí con claridad cruel que no dije te amo tantas veces como debía. Mi conciencia me mostraba que el amor guardado en silencio se convierte en deuda en el más allá. Cada recuerdo venía como una flecha. La vez que Sofía me pidió jugar y respondí que estaba ocupado. Las cenas en las que Mariana intentó conversar, pero yo estaba distraído con preocupaciones banales. Las historias que no conté, los abrazos que no ofrecí. Esa omisión era ahora mi mayor tormento. La verdadera despedida no es cuando morimos, sino cuando dejamos de amar en vida. El peso de la culpa me envolvía como cadenas invisibles. Intenté justificarme. Trabajaba para darles un futuro mejor, para dejar seguridad. Pero en el tribunal del corazón no hay excusas. Entendí que el verdadero legado no es el dinero acumulado, sino los gestos simples que fortalecen los lazos eternos. El amor no dicho es como una carta no leída, perdida para siempre en el tiempo. Mientras revivía cada escena, pedí perdón en silencio. Pedí que Mariana sintiera mi presencia en sus sueños, que Sofía recibiera mi afecto en pequeñas señales, que mis hijos reconocieran mi espíritu
en los detalles de la vida. Ya no podía cambiar el pasado, pero podía enviarles la certeza de que, desde el otro lado, mi corazón seguía latiendo por ellos. Hoy, en esta psicografía, te digo a ti que me escuchas, no guardes para mañana el amor que puedes expresar hoy. No esperes al funeral para darte cuenta del valor de una palabra, porque cuando el cuerpo calla, lo que duele en el alma no es lo que hicimos, sino lo que dejamos de hacer. La culpa es sombra, pero el perdón y el amor eterno son luces que nos liberan. En el momento en que mi corazón cesó, también escuché el tic-tac interrumpido del reloj de pulsera que usaba todos los días. El segundero se detuvo en una hora exacta, como si el tiempo terrenal hubiera decidido acompañarme en mi partida. La imagen de aquel reloj detenido se volvió un símbolo profundo. La vida, tan apresurada, había sido frenada por el misterio de la muerte. Mi conciencia comprendió en ese instante que el tiempo humano es solo un préstamo, no una posesión. Mientras observaba ese detalle, comprendí cuántas veces me dejé esclavizar por minutos y horas, como si cada segundo fuera moneda de oro. Cuántas cenas perdí, cuántas conversaciones postergué, cuántos abrazos no di porque estaba sin tiempo. Desde el más allá, entendí la ironía. El reloj puede detenerse, pero el alma no conoce límites. La vida después de la muerte nos muestra que la eternidad no se mide con agujas, sino con gestos de amor. Vi a Mariana encontrar mi reloj en el hospital y llevárselo a casa. Lo guardó en una caja, como recuerdo. Para ella era objeto de dolor, símbolo de despedida. Para mí, se convirtió en advertencia espiritual. Cada instante vivido es un regalo que jamás se repite. El reloj detenido es como una carta no leída, diciendo a quienes se quedan: vivan antes de que el tiempo se agote. Comprendí que, así como aquel objeto perdió su movimiento, mis proyectos y planes también quedaron suspendidos. Todo aquello que juzgaba importante, contratos, metas, negocios, se volvió polvo ante lo inevitable. El reloj detenido era mi espejo, prueba de que la vida terrenal tiene un plazo, pero el legado permanece más allá de la materia. Hoy, en esta psicografía, te digo, no esperes que el reloj se detenga para entender el valor del ahora. El tiempo no nos pertenece, pero el amor sí. Es la única riqueza que atraviesa el funeral, vence al olvido y florece en el tránsito espiritual. Cada minuto que vives con el corazón despierto se convierte en eternidad. El reloj se detiene, pero el amor eterno sigue latiendo. A medida que avancé por el camino de luz, rostros comenzaron a aparecer frente a mí. Eran conocidos de otras épocas, compañeros que habían partido antes que yo. Primero, reconocí a Carlos, mi amigo de juventud, cuya muerte prematura me había dejado inconsolable. Me recibió con una sonrisa serena, sin reproches, solo con la alegría del reencuentro. Fue como si el funeral que un día presencié se deshiciera en el abrazo del espíritu. Después vi a Joaquín, compañero de trabajo que siempre me aconsejaba y que partió víctima de una enfermedad implacable. Se acercó y, sin palabras, me transmitió un abrazo hecho de energía pura. Sentí en ese instante que el amor eterno no pertenece solo a la familia, sino también a los lazos de amistad que cultivamos a lo largo de la jornada terrenal. Lo que parecía olvidado estaba vivo en el más allá. Entre los que se acercaron, reconocí también rostros de la infancia, vecinos que ya habían partido, maestros que marcaron mi juventud. Fue como revivir una parte de la vida que el tiempo había escondido. Estaban allí, completos, sonrientes, irradiando luz. Era como si me dijeran: aquí nadie es olvidado. Cada reencuentro era una señal espiritual, prueba de que los vínculos humanos se perpetúan en la eternidad. Comprendí que lo que nos unió en vida no fueron solo palabras o convivencia, sino gestos que dejaron marcas profundas, la generosidad de compartir un pan, el consejo dado en un momento de debilidad, la risa que calmó una tarde difícil.
Todo eso había atravesado la muerte, transformándose en recuerdo vivo en el corazón del espíritu. Hoy, al narrar esto en esta psicografía, sé que la muerte no es separación, sino pausa. Aquellos a quienes amamos y respetamos en la tierra nos esperan en el plano invisible. Por eso, te digo, cuida tus amistades, cultiva la bondad, siembra gestos simples, porque un día, al cruzar el mismo camino de luz, descubrirás que el reencuentro es inevitable, y cada abrazo negado en vida será ofrecido en plenitud en el tránsito espiritual. Después del reencuentro con mis amigos, fui conducido a un espacio diferente, hecho de silencio e intensa luz. No había jueces, ni sillas, ni acusadores. Allí, el único tribunal era el de mi propia conciencia. Frente a mí desfilaron todos los momentos de mi vida. Cada gesto de amor, cada omisión, cada palabra dicha y cada silencio que hirió. Yo era al mismo tiempo acusado, testigo y juez de mí mismo. Vi las veces en que extendí la mano a alguien necesitado y sentí alegría en mi pecho. Pero también vi las ocasiones en que aparté la mirada para no ayudar, y cada una dolía como heridas abiertas. Las elecciones que consideré pequeñas se revelaron grandes, y las que juzgué importantes se mostraron vacías. El espíritu no puede mentirse a sí mismo ante la verdad eterna. No había condena externa, solo la claridad absoluta de lo que había construido. Las palabras de amor que ofrecí se transformaron en luz, iluminando mi alma. En cambio, las palabras duras, las veces que no dije «te amo», pesaban como piedras. Era como hojear una carta no leída, en la que cada página mostraba lo que pudo haber sido diferente. Comprendí, en ese tribunal silencioso, que el verdadero legado de una vida no está en títulos, posesiones ni conquistas, sino en la calidad de los vínculos que cultivamos. El funeral entierra el cuerpo, pero las decisiones permanecen vivas en el corazón de la eternidad. Y ante esa revelación, pedí perdón a mí mismo y a quienes herí con mis fallos. Hoy, al recordar ese juicio interior en esta psicografía, entiendo que cada ser humano enfrentará su propio tribunal. No hay cómo escapar de la propia verdad, pero no es un castigo, es una oportunidad para comprender, aprender y comenzar de nuevo. Por eso, te digo, vive de modo que, al encontrarte con tu propia conciencia, sientas paz y no remordimiento, porque en el más allá, solo el amor eterno será tu verdadera defensa. Cuando comprendí la dimensión de la separación, mi primer deseo fue hablar con mi familia. Quería decirle a Mariana que no me fui por elección, que mi amor por ella era más fuerte que la propia muerte. Quería susurrarle a Sofía que la escuchaba, que su carta no leída llegaba hasta mí, pero por más que gritara, nadie me oía. Mi voz se había vuelto voz del más allá, demasiado suave para romper el velo de la materia. Intenté manifestarme en pequeñas señales. Hice que una fotografía cayera de la estantería, esperando que notaran mi presencia. Soplaba una brisa ligera sobre el rostro de Sofía cuando lloraba. Toqué las cuerdas invisibles de la memoria de Mariana, despertando en ella recuerdos de nuestros momentos juntos. Pero, a ojos humanos, todo parecía mera coincidencia. El mensaje espiritual parecía imposible de alcanzar. En mi intento por hablar, comprendí que la comunicación entre mundos exige más que voluntad, exige corazón abierto de quien escucha. Mis señales eran semillas, pero necesitaban fe para florecer. Entendí, entonces, que mis palabras solo podrían ser entregadas a través de la psicografía, cuando un médium dispuesto abriese su alma para ser puente entre los planos. Fue en ese instante que volví a nacer en la escritura. El dolor de no poder despedirme se convirtió en mi mayor misión, transformar la ausencia en presencia, el silencio en revelación. Ya no podía abrazar a mis hijos, pero podía envolverlos en luz. No podía decir te amo en voz alta, pero podía convertir ese amor en vibración que tocara su conciencia. La muerte me cerró la boca, pero me abrió el corazón para hablar de otra forma. Hoy, al dictar estas líneas en esta psicografía, te digo a ti que escuchas, los mensajes imposibles no son silencio eterno.
el espíritu encuentra caminos y el amor eterno es capaz de cruzar cualquier frontera. Si has perdido a alguien, debes saber, ellos intentan hablar, intentan estar presentes. Y si abres los ojos de la fe, verás que hasta lo imposible se convierte en señal del tránsito espiritual que nos une para siempre. Al día siguiente de mi funeral, vi a Mariana caminar lentamente por el Panteón de Dolores cargando en las manos una rosa roja. Sus pasos eran pesados y cada movimiento parecía cargado de dolor. Cuando llegó ante mi lápida, se arrodilló y depositó la flor sobre la tierra aún fresca. Desde el más allá, acompañé cada gesto, y esa rosa se convirtió, para mí, en la más poderosa señal espiritual. No dijo nada en voz alta, pero su alma gritaba. Sus lágrimas mojaban la tierra, mezclándose con el rocío de la mañana. Quise abrazarla, secar su rostro, pero solo logré envolverla en una onda de energía suave, como si fuera una manta invisible. En ese instante comprendí que el amor eterno no muere con la ausencia. Se transforma en puente entre dos mundos. Mientras observaba, sentí la fragancia de esa rosa penetrar en mi espíritu como una oración. Era como si cada pétalo dijera, «Sigo contigo». La flor, tan pequeña y frágil, tenía el poder de atravesar la barrera entre la vida y la muerte. Fue entonces que entendí, los objetos simples, impregnados de afecto, son capaces de portar mensajes más grandes que cualquier palabra. Mariana permaneció allí unos minutos, en silencio, pero dentro de mí escuché claramente su súplica. «No me abandones». Y respondí con la fuerza del corazón, «Nunca te dejaré». En ese momento, la rosa no era solo una ofrenda, sino un pacto, un recordatorio de que el cementerio no es lugar de fin, sino de continuidad, donde la memoria se convierte en presencia invisible. Hoy, al recordar ese instante en esta psicografía, comprendo que cada flor dejada sobre una lápida es más que homenaje, es diálogo. El tránsito espiritual se fortalece en esos gestos de amor, y nosotros, los que ya partimos, sentimos cada vibración. Por eso, te digo, cuando lleves una flor a quien partió, entiende que no es ignorada. Llega hasta nosotros como perfume de esperanza, como abrazo eterno que jamás se pierde. En una noche de profundo cansancio, cuando las lágrimas ya habían agotado sus fuerzas, Mariana se durmió con mi nombre en los labios. Fue entonces cuando recibí el permiso de encontrarla en un sueño. La escena era suave. Ella caminaba por un jardín iluminado por una luz que no venía del sol, sino del más allá. Me acerqué y por primera vez desde mi partida, ella pudo verme de nuevo. Sus ojos se llenaron de lágrimas y antes de decir una sola palabra, me abrazó con intensidad. En ese abrazo no había dolor, solo plenitud. Le dije, en silencio del alma, «No llores más, estoy contigo». Y ella lo sintió. Aquel sueño no fue fruto de una mente cansada, sino una señal espiritual, un puente entre dos mundos que se tocaban. Caminamos juntos por ese jardín. Le mostré flores que nunca había visto, colores que no existen en la tierra, aromas que recordaban nuestras memorias más felices. Allí comprendió que la muerte no era despedida, sino continuidad. Su conciencia se abrió al misterio de la vida después de la muerte, y por primera vez desde el funeral, su corazón encontró descanso. Antes de despertar, tomé sus manos y le pedí perdón por las palabras que no dije, por los gestos que dejé de ofrecer. Le pedí que siguiera su vida con valentía, porque mi espíritu siempre estaría a su lado. Vi brillar sus ojos y escuché su susurro. «Yo también te amo». Ese instante, incluso en un sueño, fue más verdadero que cualquier conversación que tuvimos en vida. Hoy, al narrar ese momento en esta psicografía, sé que los sueños son puertas abiertas entre planos. No son ilusiones, sino encuentros autorizados por la eternidad. Por eso, te digo, cuando sueñes con alguien que partió, no lo ignores. Puede ser el amor eterno intentando tocar tu alma. Puede ser el tránsito espiritual mostrando que nadie se pierde para siempre. Después del sueño de Mariana, sentí que mi corazón espiritual aún cargaba pesos.
Eran las culpas por las ausencias, por las palabras no dichas, por los gestos de amor que postergué. Desde el otro lado comprendí que no podría seguir en paz sin antes pedir perdón, y así envié mi súplica al corazón de cada uno a quien herí, un susurro suave, una brisa inesperada, una señal espiritual en las pequeñas cosas del día a día. La primera en recibir fue Mariana. Mientras ella rezaba en silencio, la envolví con una luz suave, como si fuera un abrazo invisible. Murmuré en su interior: perdóname por las veces que no estuve presente, por los días en que te dejé sola. Sentí que su alma respondía con un alivio dulce, como quien suelta un peso antiguo. Ese perdón fue bálsamo, transformando mi conciencia en claridad y paz. También pedí perdón a Sofía y a los niños. A ellos, por cada ausencia en las noches en que no conté historias, por cada vez que puse el trabajo por encima del hogar. En sus corazones jóvenes dejé semillas de ternura, esperanza y fortaleza. El espíritu de los niños es como un jardín fértil, y su perdón llega al cielo como flor que nunca se marchita. Me perdoné también a mí mismo. Reconocí que fui humano, lleno de fallos, pero también capaz de amar. El tribunal del alma no está hecho para condenar, sino para enseñar. El perdón que viene del más allá no es excusa fácil, es reconciliación con la verdad. Fue allí que descubrí que el mayor legado que podemos dejar no es la perfección, sino la capacidad de pedir y ofrecer perdón. Hoy, en esta psicografía, te digo, no esperes a la muerte para perdonar. El funeral puede silenciar bocas, pero no tiene que silenciar corazones. El perdón es puente que atraviesa mundos, cura heridas y abre puertas en la eternidad. Si alguien te hirió, libera. Si tú erraste, pide. Porque en el tránsito espiritual, lo que nos libera no es la culpa, sino el amor eterno que sabe perdonar. Al mirar atrás, comprendí que mi partida dejó más que nostalgia. Dejó también marcas invisibles, que llamo legado espiritual. No estaban en bienes, papeles ni logros laborales. Estaban en los recuerdos grabados en los corazones de quienes convivieron conmigo, en la sonrisa de Sofía, en la mirada firme de Mariana, en las historias que conté a mis hijos antes de dormir. Ese legado no puede enterrarse en un cementerio, porque vive en lo invisible. Comprendí que, aunque no dije tantas palabras de amor como debía, cada gesto simple, cada cariño ofrecido, permanece como llama encendida. El espíritu no lleva riquezas materiales, pero sí los frutos que sembró en otros corazones. Ese es el verdadero patrimonio que supera el funeral y florece en la eternidad. Sentí orgullo al ver a Sofía repetir frases que le decía, como si fueran enseñanzas guardadas. Vi a Mariana recordar los consejos que le ofrecí en días difíciles, y eso le daba fuerzas para seguir. Esas pequeñas herencias, invisibles a los ojos, son más poderosas que cualquier testamento. Son semillas que germinan en el terreno de la vida después de la muerte. También entendí que el legado no está hecho solo de victorias, sino también de errores. Mis hijos aprenderían no solo de mis virtudes, sino también de mis fallos. Y al transformar en luz aquello que en mí fue sombra, estarían dando continuidad a mi camino. El tránsito espiritual nos muestra que incluso los tropiezos pueden servir de enseñanza para quienes quedan. Hoy, al dictar estas palabras en esta psicografía, te digo, no subestimes el poder de un gesto, de una palabra, de un ejemplo. Lo que parece pequeño puede volverse eterno en la memoria de alguien. El verdadero legado invisible no está en títulos ni medallas, sino en la capacidad de despertar esperanza, de cultivar bondad, de dejar huellas de amor eterno que guíen los pasos de quienes continúan el camino. Con el tiempo, vi a mi familia comenzar a recomponerse. Las lágrimas aún existían, pero ya no eran solo de dolor, también de nostalgia serena. Mariana, que antes solo lloraba, ahora podía sonreír al recordar nuestros momentos juntos. Sofía y los niños hablaban de mí con ternura, y no solo con tristeza. En ese instante,
Comprendí que la aceptación es un bálsamo que cura tanto a quienes se quedan como a quienes partimos. Los observaba desde la eternidad y sentía un alivio profundo. El dolor de la despedida se transformó en recuerdo, y el recuerdo en fuerza. El amor que antes parecía roto se reveló indestructible, demostrando que el amor eterno es más fuerte que la muerte. La aceptación no borró mi ausencia, pero la transformó en presencia espiritual. Mi espíritu también encontró descanso. Ya no me agitaba en intentos desesperados de enviar señales. Solo permanecía a su lado, en silencio, como un guardián invisible. Descubrí que, cuando los corazones se abren a la fe, no hacen falta gritos. Basta la certeza íntima de que estamos unidos. Fue en esa calma que encontré paz. La aceptación no fue resignación, sino transformación. Mi familia aprendió a vivir sin mi cuerpo, pero nunca sin mi esencia, y yo aprendí que, en el tránsito espiritual, la verdadera libertad surge cuando entendemos que cada partida es solo un pasaje. El dolor de la ausencia dio lugar a la esperanza del reencuentro. Hoy, al registrar esto en esta psicografía, te digo, si perdiste a alguien, permite que la paz también llegue a tu corazón. No es traición a la memoria seguir viviendo, es el mayor homenaje que puedes ofrecer, porque nosotros, del otro lado, no deseamos solo lágrimas, sino también sonrisas. La aceptación es la llave que abre la puerta de la serenidad, y en ella florece la certeza de que nunca estamos solos. Partí sin poder dar el último abrazo, sin pronunciar las palabras que guardaba en silencio. No me despedí como deseaba, y esa ausencia parecía eterna. Pero descubrí, en el más allá, que el amor no se calla con la muerte. Hoy les digo, no me despedí, pero sigo aquí. Mi presencia no se mide en cuerpo, sino en energía, en recuerdos, en cada soplo invisible que toca su corazón. Sé que lloraron mi partida, que sintieron la casa vacía, que el funeral pareció un punto final. Pero les pido que comprendan, la vida después de la muerte es continuidad, no ruptura. Cada lágrima derramada fue un puente de luz que me alcanzó. Cada oración, cada pensamiento de cariño, fue señal espiritual que me sostuvo y me mantuvo cerca de ustedes. Hoy camino al lado de Mariana, aunque ella no me vea. Acompaño a Sofía en cada logro, secando sus lágrimas con la brisa suave de lo invisible. Veo crecer a mis hijos, y mi corazón se alegra al ver que el legado invisible que dejé florece en cada gesto de bondad. No estoy ausente, soy presencia en cada detalle. Mi conciencia encontró paz al comprender que la despedida no es final, sino renacer. No soy prisionero de la nostalgia, sino guardián de su esperanza. Desde el otro lado, aprendí que el espíritu vive en la memoria, en los sueños, en las señales sutiles que llegan cuando menos se espera. Mi voz, antes callada, hoy resuena como mensaje espiritual, recordando que el amor eterno jamás conoce fronteras. Por eso, te digo a ti que lees estas líneas, no temas a la muerte, no temas la ausencia. Nosotros seguimos vivos, invisibles, pero reales. No pude despedirme como quería, pero sigo aquí, envuelto en luz, esperando el día del reencuentro. Y hasta entonces estaré en cada sonrisa que nace entre lágrimas, en cada recuerdo que calienta el alma, en cada gesto de amor que demuestra que nunca estamos realmente separados. Ahora te pregunto, ¿alguna vez sentiste la presencia de alguien que partió? ¿Recibiste un sueño revelador o un recuerdo tan fuerte que parecía real? Comparte tu experiencia en los comentarios, pues tu voz también puede ser consuelo para otro corazón. Dale me gusta y suscríbete para que más personas reciban mensajes como este. Comenta abajo y comparte este video con alguien que hoy necesite esperanza. Si aún estás aquí conmigo hasta este punto, escribe en los comentarios la palabra luz. Así sabré que este mensaje alcanzó tu alma. Y no te vayas todavía. En el próximo video encontrarás otra psicografía que puede transformar tu manera de ver la vida, la muerte y el más allá. Te recomiendo que la veas, pues cada relato es una invitación a despertar tu propia conciencia